a Andrea Marcos. Andrea Marcos es de la Universidad La Sapienza de Italia. Él es sociólogo, tiene máster en investigación social aplicada al medio ambiente, un doctorado en sociedad y medio ambiente. Es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en el programa de maestría de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Bolivia. Es consultor nacional e internacional en desarrollo rural y adaptación al cambio climático para instituciones como la FAO, Oxford, Oxfam y la propia Universidad La Sapienza, Ayuda en Acción y Natura. Andrea, ¿usted está atento? Ya puede iniciar su presentación. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo quisiera compartirles la presentación. Haré lo posible para mantenerme dentro de los 25 minutos asignados y en primer lugar los saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De hecho, Bolivia es un país andino, pero 2/3 partes son llanos y pertenecen a la cuenca hidrográfica amazónica. Entonces es un país andino, pero mayormente amazónico, por lo menos geográficamente, sino culturalmente. Muy bien, esta primera fotografía muestra una imagen emblemática. Estamos en el departamento del Beni, norte de Bolivia, colinda con el Brasil y es el departamento más pobre del país y como suele pasar por estar del lado equivocado de los Andes, no recibe mucha atención. Digamos que si hay especies olvidadas, también hay departamentos olvidados. Entonces voy a pasar rápidamente sobre el patrimonio agroarqueológico del Beni. He publicado un libro con Oxfam que se lo puedo compartir. Junto con el Ministerio de Culturas aquí de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso, luego si alguien tiene interés, puedo hacerle llegar incluso el PowerPoint. Y le recomiendo, si quieren ver algunas fotografías de un proyecto que realizamos con el fotógrafo Ivano Grasso, aquí hay un enlace, un link. Bien. Entonces, Departamento del Beni es esta unidad administrativa que ven en el norte, aquí del mapa de Bolivia, expuesta a múltiples amenazas. En la zona azul, o sea, mayormente azul, en el mapa de la izquierda, y en la zona roja en el mapa de la derecha. Entonces, es una región del país expuesta a extremos climáticos, donde lo extremo es la norma. Se pasa de estar con una inundación constante durante 4 meses a tener incendios arrasadores, en buena parte provocados por el manejo del ganado vacuno en la época seca. Que tiene una característica digamos, precipitaciones tan bajas como el Chaco seco, prácticamente. Entonces, esos dos extremos combinados lo hacen una región inhóspita que hoy día es habitada por aproximadamente 500,000 de habitantes y obviamente hay problemas de conexión vial, obviamente hay problemas de infraestructura, niveles bastante elevados de desnutrición e inseguridad alimentaria. Sin embargo, a su vez es una tierra generosa,
¿no? Por contar con bosques y sabanas que de por sí son bastante productivos. Bueno, una imagen emblemática de la época de inundación, esa fotografía es del año actual, de principio del año 2014, enero, febrero. Hubo una inundación un poco por encima de lo común y como pueden ver se complican bastante las actividades productivas y el transporte. Realmente es una región expuesta a constantes desastres. Estas también son imágenes de este año, un río desbordado, el ganado vacuno buscando refugio, y a la derecha podemos ver una primera imagen de lo que vamos a tratar, o sea, formas de manejar el paisaje, domesticándolo y gestionar el riesgo agropecuario por medio de transformaciones en la estructura física del paisaje, como ser ese terraplén que un ganadero está utilizando para resguardar su ganado. Bueno, ahí seguimos con imágenes satelitales de las quemas. Es el departamento donde hay más quemas anuales. El departamento que produce principalmente ganado vacuno, entonces para todo el país. Y aquí otras imágenes, ¿no? Un poco contrastando la época de inundación del año 2008 y la época seca del año 2010, que ha sido un año muy seco. Bueno, en esa gráfica podemos apreciar como comparando el periodo normal 61-90 y con el periodo normal más reciente, en realidad ya hay datos más actuales, ¿no? Pero digamos esto es, no tuve tiempo de actualizar esa gráfica. Vemos que de hecho hubo un cambio climático en lo que son precipitaciones totales, mínimamente por la Organización Mundial de Meteorología se ha de comparar un periodo que dure 10 años como mínimo con uno que dure 30 años, ¿no? Eso es la definición operacional de clima. Aquí vemos que hubo una reducción en las precipitaciones totales en promedio. Ahora, eso, por un lado, ha llevado al abandono de determinadas prácticas de gestión de riesgo por estar la población menos expuesta a las inundaciones que en décadas anteriores. Sin embargo, vemos también que la diferencia entre el año 2005 y 2007, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Son fluctuaciones salvajes de las precipitaciones con una tendencia ascendente, o sea, está aumentando la cantidad de agua caída en esos son datos de la ciudad de Trinidad, capital del departamento, donde se ubica la mayoría de los proyectos que comentaré brevemente. Si esta serie la repartimos, la mostramos en una distribución de probabilidad, vemos que apenas un 85% de los casos, considerando un periodo de un poco más de 30 años, apenas 85% cae dentro sigma 2, es decir, dos desviaciones estándar. Entonces, no es una distribución normal, por eso lo puse entre comillas, distribución normal. El año 2014, de hecho, no ha concluido, pero se está aproximando a sigma 3. Entonces vemos cómo la distribución de probabilidad está bastante orientada o hacia la derecha, ¿no? Hacia niveles extremos de sigma 3. Bueno,
Entonces, un lugar donde el turismo justamente no se desarrolla por obvios motivos, que tendría un potencial enorme. Sin embargo, aquí vemos cómo los términos de intercambio de la población urbana, en ese caso, de la ciudad de Trinidad, no logran mantenerse a la par con lo que está previsto por ley, es decir, un sueldo mínimo que ha estado subiendo con la actual administración del partido oficialista, y a partir de abril 2012, mayo 2012 más o menos, se observa una brecha entre la línea gris, que es lo que debería ser, y la línea negra la línea negra, que es lo que debería ser, y la línea gris, que es la realidad. Entonces vemos un atraso importante en el aumento de los ingresos reales de la población en esa parte del país. Vemos también una caída, un pico violento en enero 2011, diciembre 2010, enero 2011, que se debió a un fenómeno inflacionario súbito, repentino, debido a una crisis energética, digamos, ¿no? Fueron retirados los subsidios a la gasolina, a los carburantes comúnmente utilizados. Entonces vemos que hay una mejora en general de las condiciones de vida con una tendencia ascendente. Sin embargo, no pude actualizar esos datos, pero la brecha persiste. Entonces en ese departamento hay una brecha significativa que creo que refleja un poco la legitimidad de las iniciativas políticas centralistas, y vemos también una vulnerabilidad ante determinadas políticas de subsidio a los carburantes. Entonces, una situación que va hacia una mejora, pero con sus fragilidades, bastante vulnerable a varios factores políticos y macroeconómicos. Muy bien, la verdad que eso da para charlar largo rato. Voy más al grano sobre la importancia de manejar el riesgo agropecuario en Beni, que es la actividad más importante de generación de ingresos para las familias rurales, que obviamente cuando sufren los embates del clima no tienen más remedio que depender de la ayuda humanitaria, cosa que ha estado teniendo impactos negativos. Sin embargo, este departamento, aquí vemos una fotografía, ¿no? Nuevamente del contraste entre época seca, época de lluvias, no siempre ha sido tan marginal, más bien ha hospedado una civilización que ha construido lomas, como la que pueden ver en las fotografías, con fines habitacionales, productivos y ceremoniales, en cantidad, tamaño, que realmente no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. Entonces vemos aquí una civilización que de hecho ha levantado pirámides en medio de la sabana. Hoy día se observan lomas muy erosionadas, pero en su momento han sido pirámides con gradas y con asentamientos humanos que pueden, luego quien tenga interés puede pasar en la literatura arqueológica sobre esos temas. Floreció una civilización que contaba con excedentes alimentarios importantes, comerciaba, tenía relaciones con el mundo andino, con el resto de la Amazonía, y entre las varias infraestructuras que han realizado estos pueblos, se cuenta con una cantidad muy grande de lagunas orientadas de tamaño a veces de cientos de hectáreas,
y con un diseño que claramente sugiere no solo un origen antrópico, sino un uso muy pragmático para piscicultura extensiva. Entonces vemos realmente un ejemplo único de domesticación del paisaje, que podemos definir como obviamente un paisaje agrícola, un paisaje donde se produce proteína animal, se produce se producen alimentos cultivados y bueno, y biodiversidad en general, pero no entraré en esos otros aspectos. Bien, los primeros españoles fueron realmente impresionados. Hay relatos de elevada productividad de maíz, yuca, frijoles, maní, y sabemos que el maíz es un cultivo que realmente es muy exigente en términos de agua, nutrientes, y hoy día tiene rendimientos mediocres en el Beni. Entonces, ¿cómo fue posible que anteriormente generara tanto asombro, tanta maravilla, ¿no? Por su productividad? Bien, aquí está la respuesta. Este es un montículo natural que aparece en un chaco, ¿no? Es un área recién deforestada para agricultura, y ese tipo de pequeñas elevaciones permiten por un lado cultivar cultivos diferentes a lo que se adaptan al entorno. Aquí vemos arroz en la parte baja y yuca en la parte alta, a manera de diversificar la producción y poder gestionar el riesgo, siendo que, por ejemplo, esa yuca tiene un ciclo de 9 meses y el arroz tiene un ciclo mucho más corto. Entonces, cuando luego llega nuevamente la inundación, el arroz ya ha sido cosechado, la yuca todavía se conserva y representa una fuente de seguridad alimentaria para las familias. Aquí vemos otros ejemplos. Es un barbecho, un chaco abandonado que está regenerándose. Vemos una sucesión ya más o menos avanzada. La única zona cultivada, no obstante el barbecho, no obstante el uso ya prolongado, es el montículo, donde vemos una siembra tupida de plátano en ese caso. Es decir, estas estructuras naturales que aparecen en la topografía del paisaje permiten también una intensificación de la agricultura, es decir, reducir o incluso eliminar la necesidad del barbecho. Bueno, aquí lo vemos más de cerca como, de hecho, por su misma dinámica, ese tipo de estructura tienden a crecer. Vemos como la misma hojarasca genera una protección del suelo y favorece, ¿no?, que vaya acumulándose materia orgánica. Bien, y aquí vemos un primer ejemplo de diseño a gran escala de montículos para fines agrícolas. Esta es una fotografía aérea, no se ve muy bien, pero se puede observar que los montículos están alineados, responden a un criterio constructivo y de organización del espacio claramente de origen antrópico. No son montículos de termitas. Ahora, lo interesante es que esta civilización desapareció, pero ha dejado su legado. Son infraestructuras que se encuentran bajo el monte en muchos casos y son utilizadas. Aquí se puede ver el perfil ondulado del suelo, son camellones que corren paralelos. Aquí vemos un terraplén muy antiguo que ha sido transformado en un policultivo por el poblador de esta región, ¿no? Es en el territorio indígena multiétnico
de San Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una inversión que fue realizada hace miles de años y sigue generando dividendos. Sigue representando un recurso que requiere nomás la inversión para su deforestación, ¿no? A la hora de volver a sembrarlo. Y se han conocido por lo menos 5 tipos de campos de cultivos que están diseminados por el territorio: drenados, de camellones, zanjados, campo loma y campos parrilla. Aquí un ejemplo del geógrafo Denevan, de varias tipologías de camellones, y fotografías del satélite. Aquí vemos cómo estamos hablando de infraestructuras realmente enormes, ¿no? Campos de cultivo que tienen hasta casi 1 kilómetro de largo, ¿no? Y hoy día son utilizadas para aterrizaje de avionetas. Otra fotografía muy sugestiva. Aquí ya tamaño es un poco inferior, pero igualmente estamos hablando de una inversión enorme en mano de obra para realizar estas obras. El mismo lugar visto desde una avioneta. Hay que decir que están construidos estos camellones en varios tipos de suelos, más drenados, menos drenados, cerca del agua, lejos del agua. Responden a varios criterios constructivos, utilizan materiales diferentes. Entonces es largo y complejo el asunto y realmente se ha investigado muy poco. Más fotografías aéreas, si lo desean también puedo compartirles la coordenada para buscar más imágenes en el Google Earth. Muy bien, voy pasando rápidamente a las fotografías aéreas y aquí vemos cómo un análisis un poco más sutil realizado por un arqueólogo muestra cómo esta gran diversidad grabada en el paisaje responde a niveles de organización social diferentes, diversos. Aquí vemos un caso evidentemente derivado por una organización social más sencilla que en ese caso, donde vemos un laboreo mucho más intenso de parcelización, división de las chacras, si queremos, ¿no? Y con un sistema bien intricado de canales y de barreras contra la inundación, por un lado, ¿no? Y para luego canalizar más bien tanto el agua de inundación hacia los campos como el agua excesiva de las lluvias hacia el canal, hacia el río. Entonces son sistemas complejos de manejo del agua, de hecho, que han permitido una agricultura realmente florida. Nuevamente hay varios diseños, varias hipótesis sobre la posible manera de reponer la fertilidad. ¿Hay alguien? No, me pareció escuchar a alguien que quería tomar la palabra. Bien. Entonces, para quien quiera profundizar, realmente puedo pasarle toda la literatura. Son infraestructuras que se utilizaban también para el transporte Por favor, tenga bien apagar su micrófono. Hay una persona con micrófono encendido. Por favor, tenga bien apagarlo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ya acercándonos al fin de la presentación,
se han hecho varias hipótesis sobre el manejo de estos camellones, como sobre todo el resto del patrimonio arqueológico. La arqueología de la región está en pañales, realmente haría falta mucha más inversión. Y lo interesante es que se está intentando reproducir estas tecnologías. Desde los años 90 los investigadores que han tratado de reactivar o construir estructuras parecidas para cultivo se han topado con los mismos problemas que han sufrido sus colegas en los Andes, ¿no? Con los Sucacoyos o los Waru que le dicen. Es decir, el desconocimiento sobre las prácticas ancestrales, cómo realmente se manejaban esas estructuras anteriormente, no facilita su incorporación exitosa en las prácticas actuales. Entonces hay mucho arqueología del desarrollo, si queremos, o experimentos que han sido más o menos infructuosos, ¿no? Por un lado, la parte agronómica a veces ha resultado mejor que en otras, sin embargo, hay poca adopción de la tecnología. Cuidado, la tecnología es utilizada de manera muy exitosa por las comunidades indígenas. El problema parece surgir cuando una ONG o digamos una agencia de desarrollo intenta con tractores, ¿no? y crear algo donde ya no había. Espero que hay que hacer esta distinción, ¿no? Entonces vemos que si bien el potencial de cultivo de esos suelos antrópicos que se vienen a generar de manera parecida al caso más estudiado y más documentado de las chinampas en México, bien podría garantizar rendimientos muy elevados, cosa que a la fecha ha sido complicada, ¿no? Luego mostraré algunos resultados de experimentos que se han hecho para cultivo intensivo del maíz. Aquí vemos uno de los módulos actuales, eso fue en el año 2010, recién se había construido, 2009, y obviamente su diseño tiene algo de novedoso, ¿no? Se ve distinto a lo que hemos observado en las fotografías aéreas, y vemos también un estanque para piscicultura. Ahora, lo interesante de esos módulos es que por un lado permiten cultivar en las zonas emergidas, por el otro permiten desarrollar la piscicultura en los canales o en las pozas. Hay que decir desde ya que desde un punto de vista comercial la piscicultura ha sido la más rentable, simple, sobre todo fácil de asimilar y rentable, obviamente, que es lo que los beneficiarios obviamente aspiran, poder mejorar sus ingresos. Aquí vemos un camellón así cultivado como policultivo. Otro ejemplo de un proyecto más nuevo, más actual. Ese otro módulo, la mayoría de esos proyectos han sido financiados por Oxfam. Yo, por otro lado, he trabajado también con el gobierno aquí de Bolivia para evaluar un poco todo el abanico, ¿no? de proyectos existentes. Por eso no menciono uno más bien que otro, porque ha habido varias instituciones que se han dedicado a ese tipo de proyecto, ¿no? de rescate y valorización de técnicas ancestrales. Aquí vemos otros ejemplos. Bueno, la verdad que el uso más funcional de esos camellones construidos con los proyectos ha sido como banco de semilla, que es lo que observamos aquí,
banco de semilla y banco de alimentos para las temporadas de inundación. Si bien se ve como muy abandonada la estructura, ahí vemos que ha crecido el pasto muy alto. El camellón, la parte alta de la izquierda está sembrada a yuca, muy tupida, y la parte alta de la izquierda está sembrada a plátano. Entonces, si bien los charcos de esos indígenas son mucho más prolijos y cuidados, sin embargo, este año que hubo una inundación extraordinaria, ese banco de semilla y esa fuente de alimento ha sido importantísima, ¿no? Justamente en la época donde todos los cultivos se pierden por la inundación. Aquí tenemos varios resultados de experimentos donde se ha intentado mejorar el suelo de los camellones, empresa bastante laboriosa, pero no entraré en el detalle. Solo mostrarles aquí una inversión importante que realizó ¿podrían apagar el micrófono? Me falta muy poco para cerrar. Una inversión muy importante realizada por el municipio de Trinidad. Se ha construido un mercado cerca de los módulos de camellones, donde sobre todo, la verdad que sobre todo se ha podido comercializar bien, con buena rentabilidad el pescado amazónico, principalmente el pacú, que tiene muy buena aceptación en el mercado local. Aquí vemos un día de biometría en el estanque, el primer estanque para piscicultura que se construyó, y esta es la estrella, digamos, el producto estrella que se puede producir en esos módulos. A manera de conclusiones, la que ha sido mi recomendación, digamos, en la última evaluación que pude hacer de los varios proyectos que se han ido implementando por varias instituciones, ha sido obviamente apoyar principalmente la piscicultura, favorecer y fortalecer aquellas organizaciones indígenas o campesinas que están utilizando de manera espontánea las estructuras que se encuentran en el monte, en sus territorios. Entonces, ha quedado un poquito a un lado, ¿no?, la idea de construir nuevos camellones por una dificultad en la asimilación de esta nueva tecnología. Mientras sí hay un patrimonio enorme de obras ya realizadas que la gente utiliza y bien puede dársele un apoyo en este sentido. Muchas gracias y cierro con esa imagen de la inundación del año 2007.